en donde vamos a ver el libro de los Hechos. Usted tal vez conozca este libro, el libro de los Hechos. ¿Ya estamos grabando? Todavía, ya va. Conozca usted el libro de los Hechos como Hechos de los Apóstoles. Pero ese nombre, hermano, fue a partir del siglo II, me parece, que nombran así, Hechos de los Apóstoles. Pero si usted es curioso, se va a dar cuenta que solamente se mencionan dos apóstoles en concreto, que es Pedro y Pablo. Pedro la primera parte, Pablo ocupa toda la segunda parte. Por ahí se menciona a Felipe y alguien más. Pero en realidad, hermano, Hechos de los Apóstoles no le hace mérito al nombre del libro de los Hechos. Y después se proponen otros nombres, como por ejemplo Hechos del Espíritu Santo, porque vemos ahí, hermano, cómo es cuando el Espíritu Santo se derrama y está obrando siempre. En todo lo que usted vea en el libro de los Hechos, siempre el Espíritu Santo interviene, ¿cierto? Pero también, hermano, hay algo que los expertos dicen que deberíamos tomar en cuenta, y es donde vamos a ir ahorita. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5, y quiero que usted vea cómo comienza el texto. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Incline su rostro un momento. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre, y pedimos que seas tú, Santo Espíritu de Dios, quien sea en esta hora tomando control de nuestras vidas, de nuestros sentidos, Señor, y podamos, Señor, atesorar esta palabra en nuestro interior, Señor, para que produzca vida, Señor, vida que te agrade a ti, que te dé gloria, honra y alabanza, Dios, en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén. ¿Qué es lo interesante de esto, hermano? ¿Alguna vez usted ha leído el Evangelio de Lucas? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas rápidamente, hermano, donde empieza el Evangelio de Lucas, en Lucas 1. Y mire, cuando estábamos leyendo Hechos, dice: Teófilo, en mi primer libro. ¿Cuál es el primer libro de Lucas? El Evangelio de Lucas. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. ¿Cuáles hechos, hermano? La muerte y resurrección ¿de quién? De Jesús. Es lo que está escribiendo en el Evangelio Lucas. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que se te ha enseñado. Lucas le está diciendo en el Evangelio a Teófilo que se cree, hermano, que era alguien de la autoridad romana, era alguien pudiente, era alguien romano. Ya sea que fuera del gobierno o fuera de la sociedad, el asunto es que este hombre creyó en Jesucristo, y entonces Lucas le escribe: excelentísimo Teófilo, porque se usa ese en Reina Valera, ese término, excelentísimo. Y aquí en Hechos, que es como empieza, Hechos 1:1, dice: excelentísimo Teófilo, Hechos 1:1. En mi primer tratado, oh Teófilo, en el Evangelio, en donde te relato todas las cosas acerca de Jesucristo, dice: te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué es lo que llama la atención aquí en el texto, hermano? En esto primero que leímos, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Normalmente es al revés: primero enseñamos y después ¿qué? En la escuela es así, ¿no? Primero te enseño y luego ya lo practicas. No, aquí es al revés, hermano. Esto, hermano, es algo que para el pueblo cristiano debiera marcar una directriz. Primero soy
y después le pongo el ejemplo a los demás. Si usted recuerda cuando Jesús dice, ¿por qué echas de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en tu propio ojo? Es decir, ¿por qué señalas los defectos de los demás y no señalas los tuyos? Que lo correcto, hermano, sería, primero corrijo mi vida y luego que mi vida por sí misma le muestre a los demás que la manera correcta de vivir. Nosotros, hermano, los que somos padres, corregimos a nuestros hijos con palabras, pero nuestros hechos son los que dictan la conducta de nuestros hijos. Ellos nos ven hacer. Ellos nos ven hacer un montón de cosas y cuando nosotros le decimos, por ejemplo, si usted y yo somos de esos padres que de repente explotamos en ira o decimos maldiciones, ¿qué cree que van a hacer nuestros hijos? Lo mismo. Y entonces cuando eso pasa, tú y yo les decimos, eso no se hace. Se quedan ellos así como que, pero si tú lo haces. Entonces aquí dice, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Ahorita vamos a ver más a detalle esto, hermano, pero se acuerda que en Lucas también, en los últimos capítulos, creo que es Lucas 24, 13 al 53, empieza por el camino de Emaús. Dice que iban bien tristes, ¿se acuerdan? Dos discípulos caminando, y el Señor Jesús se acerca y dice, ¿qué le sucede? Poco no sabes lo que pasó, ¿no? Porque ellos en realidad, hermano, no creían o no creyeron muchas veces lo que Jesús enseñó o no entendieron muchas veces lo que Jesús les dijo acerca de que Él tenía que morir y resucitar. Y por eso es que tiene que mostrarse mucho durante 40 días, hermano, diciéndoles, entiendan, estoy vivo, no les mentí, no han puesto su confianza en vano. ¿Y qué más? Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Se cree, hermano, dicen los expertos, que en ese lapso, cuando Jesús les dice, solamente pasaron entre Pentecostés, antes de Pentecostés, después de la muerte de Jesús, después de los 40 días, pasaron 10 días más. Y ellos son bautizados con el Espíritu, que es cuando viene Pentecostés. Porque acuérdense que Pentecostés era después de ¿qué? De 50 días, cuando se levantaba la cosecha. Por eso es que si fueron 40 días, para 50 faltaban 10 días después. Ahora, a partir de hoy continuaremos con la enseñanza, el Espíritu Santo es Dios, pero en referencia al libro de los Hechos, en donde veremos cómo es el Espíritu Santo el que obra en cada uno de los creyentes. Y para esto vamos a iniciar, ya vimos los versículos, hermano, y vamos a ir cada semana tomando porciones de la palabra, de todos los textos, de todos los capítulos del libro de los Hechos, en segmentos que sean congruentes o los necesarios, hermano, para poder entender todo esto. Hay 5 grandes temas, hermanos, que se destacan en el libro de los Hechos. Estos son el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la acción misionera. Nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo es, aquí es donde, cuando Jesús al final de todos los evangelios dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, que eso es lo que se llama la gran comisión. Entonces, hermano, esa es la acción misionera, la actividad apostólica. Ahora sí, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles de Jesús? La oposición a la iglesia, que esa desde un principio estuvo, y la poderosa manifestación del evangelio, cómo el evangelio empezó a transformar vidas. Esos son los 5 grandes temas, hermano. Digo, hay muchos más, se pueden sacar un montón de temas del libro de los Hechos, pero estos 5 son los que engloban todo el libro de los Hechos. Ahora, en Mateo 16, 18, no sé si alguna vez usted ha reflexionado sobre esto. Vamos a Mateo 16, 18. Y el texto dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Eso es cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen las personas
y es el Hijo del Hombre. Pues unos que Juan el Bautista, otros que ¿quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro responde por inspiración divina: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia, hermano? ¿O quién edifica la iglesia? Jesús. El Señor Jesús, porque Él está vivo, hermano. Él es el que está edificando la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que entonces el Espíritu Santo es Dios. Ya vimos el texto, vamos a dividirlo en versículos 1 y 2. Ya vimos, en mi primer tratado, Teófilo, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Que aquí, hermano, pues todos podemos suponer muchas cosas, pero vamos a tratar de apegarnos a lo que sea más congruente. ¿Le parece? Mire, ya vimos el primer tratado que está en Lucas 1, 1 al 4. Podemos decir que la obra de Lucas, tanto en el Evangelio que escribe como en el libro de Hechos, son dos etapas del ministerio de Cristo. En el Evangelio de Lucas, hermano, lo que él está haciendo, está relatando el ministerio terrenal de ¿quién? El Señor Jesús. Pero en el libro de los Hechos, lo que se relata es el ministerio celestial, porque Él fue levantado, pero Él sigue operando, hermano. Jesús no descansa, Él está intercediendo y Él sigue edificando su iglesia y Él sigue haciendo esa obra, porque Él lo dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces, una cosa es el ministerio terrenal de Cristo y otra cosa es el ministerio celestial de Cristo. Por eso le decía que hay otros expertos que dicen: no, el libro de los Hechos son los hechos del Rey Jesús entronizado a través del Espíritu Santo actuando sobre sus apóstoles. Ese título es muy largo. Entonces, la próxima vez que te acerques al libro de los Hechos, fíjate bien de quién es el que se está hablando. Ahora, en el primero, relata todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, por cuanto era poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y da a entender que en su segundo libro escribirá acerca de lo que Jesús siguió haciendo y enseñando después de su ascensión, especialmente por medio de los apóstoles. Lucas se propone registrar fielmente los sermones y las señales y maravillas que acreditaban a Jesucristo. Usted no puede perder de vista, hermano, lo que Lucas dice en su evangelio. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares que fueron los primeros discípulos. Recuerde, Pedro fue uno de los que aportó mucho, y el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos, me parece, Marcos es el que recopila de Pedro, y Mateo y Juan, se entiende, hermano, que fue directamente los apóstoles quien dan toda la información, y los Lucas y Marcos son amanuenses. ¿Ok? No, ellos no fueron testigos presenciales, pero recopilaron toda esta información. Y después, hermano, por ahí hay un montón de evangelios apócrifos, que el evangelio de María y el evangelio de Felipe y el evangelio de no sé cuántos. Pero cada quien quiere dar una versión y solamente los aprobados son los 4 que usted y yo conocemos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sale? Y entonces lo que este hombre hace, porque Lucas era un médico, él, como todo buen estudioso, dice: investigué todo antes de presentártelo para que no haya desinformación o información errónea. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando usted y yo no le ponemos seriedad al estudio de la palabra? Cuando compramos
o tomamos todo aquello que escuchamos, no importando de quién venga, porque damos por sentado que la gente sabe y no toda sabe, hermano. Usted escuchará pastores que sacan alegorías de las enseñanzas de la Biblia, hermano, pero eso no significa que el texto esté diciendo eso. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Así, el ministerio de Jesús en la tierra, realizado en forma personal y pública, fue seguido por su ministerio desde el cielo, llevado a cabo por medio de su Espíritu Santo y sus apóstoles. Más aún, la línea divisoria entre los dos fue la ascensión. No solo sirvió para finalizar el primer libro de Lucas y dar comienzo al segundo, que es Hechos, sino que dio término al ministerio terrenal de Jesús a la vez que inauguró su ministerio celestial. Los dos primeros versículos de Lucas son, por lo tanto, extremadamente significativos. No es exagerado decir que separan al cristianismo de todas las demás religiones. Mire, usted y yo sabemos que el cristianismo no es una religión, es un modo de vida. Pero para la gente que no conoce esto, va a decir, es una religión más. Bueno, la gran diferencia, hermano, es que todos los demás que usted conozca como Confucio, Buda y todos esos, Alá y todos esos, ellos solamente dejaron su legado, ¿qué? Cuando mueren. Cristo no, sigue vivo. Y eso es lo que separa, hermano. Buda ya no continúa haciendo nada, ni Mahoma, ni nadie, pero Cristo sí. Él continúa edificando su iglesia. Esa es la gran diferencia, hermano. Ahora, estas consideran que su fundador completó su ministerio durante su vida. Lucas dice que Jesús solamente comenzó el suyo y desde luego que completó la obra de la expiación, aunque ese final también fue un comienzo, porque después de su resurrección, ascensión y envío del Espíritu, continuó su obra. Primero y principalmente por medio del ministerio fundacional y único de los apóstoles que escogió, y posteriormente por medio de la iglesia que de todos los periodos y lugares. Este, en consecuencia, es el tipo de Jesucristo en el cual creemos. Es tanto el Jesús histórico que vivió y el Jesús contemporáneo que vive. Escuchen, apenas hace unos días, si no es que fue ayer o el viernes, estaba yo viendo de esos reels que salen de repente en las redes sociales, del pastor Juan Manuel Vaz, un pastor español, y él presenta en Colombia, hermanos, acaba de levantar una iglesia, no sé si sea ahorita o ya tenga unos meses o un tiempo, en donde le dicen a la gente, ven, aquí vas a encontrar un Jesús divertido, un Jesús que no era aburrido, que no era solemne, sino que era cool, era alivianado, así como a ti te gusta. Aquí vas a encontrar diversión, aquí vas a encontrar un ambiente buena onda. Escucha, hermano, el Jesús histórico y el Jesús contemporáneo es el mismo. ¿Sale? Usted jamás encontrará un Jesús que se drogue, que se emborrache, que sea promiscuo, que robe, que mienta, que sea indiferente, que use su poder para dar espectáculos. Usted nunca va a encontrar ese Jesús. Todo lo que Jesús hacía, hermano, recuerda esto, todo lo que Jesús hacía, Él decía, lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Y Dios jamás utilizó su poder para ser reconocido. Cuando usted ve el Éxodo, el mismo Dios lo dice en el texto, yo voy a glorificarme en Faraón, porque en aquel tiempo, hermano, Egipto era la cultura más conocida y el país más poderoso de todos en aquel tiempo en Egipto. Acuérdese que los dioses de Egipto, ellos decían, nuestros dioses son los mejores, los más poderosos. Y por eso es que Dios
dice, yo me voy a enseñorear, porque a Faraón se le consideraba como Dios. Y yo me voy a enseñorear, voy a glorificarme en Faraón. Voy a demostrar que mi poder sobrepasa por mucho el poder de Egipto y sus dioses. Esa es la razón, hermano, de la exhibición del poder de Dios a través de las plagas en Egipto. No era que Dios necesitara hacer gala de su poder para hacerse publicidad, como muchos supuestos pastores y evangelistas empiezan a decirle a la gente, ven aquí al frente y si estás enfermo ahorita te sanamos, y la gente se cae y entonces la gente empieza a temblar. Eso, hermano, solamente es show y no tiene nada que ver, hermano, con el poder de Dios, nada que ver, ¿sale? Y mucho menos, hermano, esto que lo siguen subiendo a las redes, hermano. Agarra un pastor y dice, esta bendición solamente es para unos cuantos, solamente para 10 personas, y agarra un bote, hermano, y dice, para 10 personas que traigan 1,000 pesos para pactar con Dios. Y ya salió para la semana, hermano, hasta para el mes, ¿no? Y la gente va en serio. La gente va y le echa al botecito. Dice, porque si tú das esos 1,000 pesos, tú tienes una protección especial en tu economía. Y la gente lo cree. Y eso, hermano, no es Cristo. Eso no es el evangelio ni la palabra de Dios. Nunca será eso, hermano. ¿Vale? Esto, hermano, es algo mucho más poderoso, lo que vamos a ver aquí en el libro de los Hechos. El Jesús de la historia comenzó su ministerio en la tierra. El Cristo de la gloria ha mantenido su actividad desde entonces por medio de su Espíritu, de conformidad con su promesa de estar con su pueblo siempre hasta el fin del mundo. Para conectar los versículos 2 y 3 de nuestro texto, hermano, necesitamos ver Lucas 24, 13 al 53. Vamos a Lucas 24, no pierda el texto de Hechos, pero vamos a Lucas 24, que es el capítulo final, obviamente, de Lucas. Y si usted ve, dijimos que es a partir del versículo 13, dice, de camino a Emaús. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza, y entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías porque había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Nosotros teníamos la esperanza, o sea, seguían con su incredulidad. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Y entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Por eso le decía, hermano, que los expertos dicen, ¿qué estuvo haciendo durante 40 días el Señor Jesús? Y dicen, si apuntas aquí, eso fue lo que estuvo haciendo, hablándoles y revelándoles las Escrituras de todo lo que se había dicho de Él.
Pero John Stott, que es donde nos estamos basando, hermano, en la investigación para nuestra enseñanza, él dice, ¿qué otra cosa les pudo haber dicho si dice ahí, cuando leímos el texto, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo? ¿Qué instrucciones? Pues acerca de qué? De la tarea evangelizadora. Haya sido, hermano, y yo creo que fueron ambas cosas, que aparte de conviccionarlos a través de la Escritura, también les dijo, y esto es lo que ustedes harán, ¿vale? Ahora, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Y entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Y entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, a quienes decían, el Señor ha resucitado, de verdad se le apareció a Pedro. Es interesante, hermano, porque para la misión que Jesús había encargado, que no era cualquier cosa, se necesitaba primero que una seguridad de lo que vas a hacer. Para entregar tu vida, como decía la hermana Vania en la mañana, para hacernos esclavos de Cristo y entregar completamente nuestro ser, pase lo que pase, necesitamos forzosamente estar bien conviccionados. Y hay tristemente, hermano, hay algo que la iglesia de estos tiempos se caracteriza por no creer en Jesucristo, como dicen las Escrituras. Creemos en Él, hermano, porque yo no quiero ir al infierno. Creemos en Él porque yo quiero que me cambie la vida, porque ya no quiero estar triste y solo, porque ya no quiero problemas, ya no aguanto mis problemas existenciales. Y entonces a mí me dijeron que Cristo es la solución. Pero no creemos en Él en el sentido de abandonar completamente nuestra vida en sus manos. A eso me refiero yo. A que no importa qué te suceda a ti y a mí, Él vale la pena tomar este riesgo. Él es mucho más importante. No importa si este día yo pierdo todas mis posesiones, incluso mi vida. Sé que no voy a ir al vacío. Sé que lo que yo entregue, según las palabras del mismo Señor Jesucristo, el que quiera ganar su vida, ¿qué? La perderá. Mas el que pierda o entregue su vida por causa de mí, ese es el que la va a hallar, es el que va a ganar, va a tener vida eterna, estará conmigo por la eternidad. Allí ya no hay muerte, ni dolor, ni llanto, ni nada. Eso, mi hermano, es lo que la iglesia de este tiempo le cuesta tanto trabajo confiarle a Dios toda nuestra vida. Eso es lo que nos cuesta tanto trabajo. Y entonces, hermano, después dice que Jesús se le aparece a sus discípulos. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Y entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Y por eso, hermano, tuvo que estar 40 días diciendo, no soy un fantasma. Ahora dice, ¿por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿Cómo está tu corazón y el mío el día de hoy, hermano? ¿A poco no tenemos todavía dudas? Y Señor, ¿sí me estás escuchando o ya me abandonaste? Porque no estás viendo lo que me está pasando, Señor, ya no me alcanza. Mira, Señor,
Me esfuerzo y no pasa nada. Mira, llevo 6, 8, 10, 15, 20 años, 25, 30, 40 años yendo a la iglesia, Señor, y parece que las cosas todavía están peor. Hermano, ¿no será que entendimos mal el evangelio? Y que nos enseñaron cosas que nunca van a pasar en la iglesia, hermano, porque fueron inventos humanos y no la palabra de Dios. Había que rectificar eso, hermano. Y por eso es que estamos viendo esto. Este tema es súper importante, hermano. Si yo no logro comprender la obra del Espíritu Santo en mí, voy a seguir esperando cosas que Dios no prometió. Como por ejemplo, que siempre voy a estar sano. Mentira. Mentira. Isaías 53, pastor. Ya vimos Isaías 53 hasta el cansancio, ¿se acuerda? Por su llaga fuimos sanados. Y yo te dije que no tiene nada que ver con enfermedades físicas. La peor enfermedad que el ser humano tiene, ¿cuál es? El pecado. Y por la muerte de Cristo y por su reacción en la cruz, si creemos en Él, somos librados ¿de qué? Del poder del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Y aunque tú y yo vamos a morir, porque eso no hay poder humano que lo evite, tú y yo nos vamos a morir, sí o sí. Pero vamos a despertar con Cristo, porque hemos creído en Él. Ese es lo fundamental, hermano. Y muchos de nosotros seguimos aferrados. No, es que ahí dice que yo voy a ser sano en el nombre de Jesús. Está bien. Si eso es lo que tú crees, dime, hermano, ¿por qué entonces el cuerpo se sigue deteriorando entre más pasa el tiempo? Yo ya no soy el chavito de 20, hermano, que podía andarse aventando al jugar fútbol y volar y caer y levantarte como si nada. Hoy el día, hermano, si yo me aviento, no te cuento cómo amanezco el próximo día. Todo me duele. El día de hoy, hermano, tengo que cuidar mi alimentación porque si no se me dispara el azúcar, se me disparan las grasas, todo se me dispara. Y cuando yo tenía 20 años, hermano, me comí una hamburguesa con 3 carnes y 3 quesos. Un vaso así de refresco, hasta 2. Y como si nada. En serio. Como si nada. El día de hoy hago eso, hermano, y haciendo que me muero. No te cuento. ¿De dónde pues creemos y sacamos esas y aparte y lo decreto y lo amarro y lo hago mío? Eso no está aquí. Eso no es la palabra de Dios. Eso es algo que te vendieron. Y es más fácil comprar espejitos porque no son tan caros que comprar el oro fino. Trata de comprar una barra de oro. Cómprate una barra de oropel. Un cristalito mucho más barato. Es más fácil, hermano, creer esas cosas que creer en el mundo tendréis aflicción. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no, lo rechazo. Recházalo, aquí está. ¿Sale? Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. No creas que tú y yo vamos a andar por ahí volando como... No, hermano, tendremos cuerpos espirituales, que ese es otro boleto que tú y yo no entendemos, ¿sale? No entendemos. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer.
Llenos de alegría y asombro, entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? ¿Qué dicen los versículos, hermano, 3 al 5? Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se les apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente Él estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿Se dan cuenta? Estaba comiendo con ellos. Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Y entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones y comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviará el Espíritu Santo como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y en ese momento, hermano, pasamos a la ascensión, que es donde termina el ministerio terrenal y empieza el celestial. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Y entonces ellos lo adoraron, regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. No pierdas de vista, hermano, esto último que leímos. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. ¿Sale? Bien. Necesitamos señalar el hecho de que Jesús no fue llevado al cielo sino hasta después de haber dado instrucciones a sus apóstoles. ¿Vale? No fue antes de eso. Porque muchos de nosotros, hermano, ya nos queremos graduar. Ay, Señor, ya llévame. ¿Ya acabaste la obra que se te encomendó? Sí. Nos queremos rajar antes de tiempo. Ya no aguanto esta vida de sufrimiento. ¿Ya hiciste lo que se te pidió que hicieras? Porque si no, pues no te puedes morir. En su forma griega del texto dice literalmente, hasta el día en que habiendo instruido a sus apóstoles escogidos por medio del Espíritu Santo, fue levantado. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Y Él les recordará que todas las cosas que yo les he hablado, todas. Así, antes de terminar su ministerio personal en la tierra, deliberadamente Jesús hizo provisión para su continuidad, todavía en la tierra por medio de los apóstoles, pero desde el cielo por medio del Espíritu Santo. Dado que los apóstoles ocupaban una posición única, también recibieron una preparación única. Lucas menciona 4 etapas de esta preparación de los apóstoles. No era cualquier cosa lo que iban a hacer, hermano. Y por esta razón también, hermano, es que te hemos dicho que ya no hay apóstoles. El día que alguien venga y diga, yo soy apóstol, dile, está bien. Bien por ti. Pero ya no hay apóstoles. No de esta manera, ¿sale? ¿Cuáles son esas 4 etapas? Primera, inciso A, Jesús los eligió. Eso es primordial, ¿vale? Lucas usa el mismo verbo. Hay un verbo, es eklego, hermano, en griego, pero aquí se completa con eklegomai, que significa entresacar o seleccionar. ¿Te acuerdas? No recuerdo qué evangelio es, a ver si alguien me ayuda, cuando dice que pasó una oración toda la noche antes de elegir a los 12. A Judas también, ¿vale? Sí. Él oró, o sea, él no se equivocó, hermano. Tú y yo, hermano, ¿oramos cuando vamos a tomar decisiones para nuestra vida? ¿Oras para saber con quién te vas a casar? ¿Oras para saber qué vas a estudiar, joven, jovencita? ¿Oras para saber qué trabajo es el correcto, hermano? Porque luego nomás
no tengo trabajo, el que sea, y te metes en un trabajo que no puedes venir el domingo a la iglesia. Ese no te lo dio Dios, ese fue tu desesperación, ¿no? Y luego todo se complica más. Fíjate, para esta comisión Jesús, que era Dios, oró. Y tú y yo, que no somos nada, no oramos para tomar decisiones importantes en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra oración de los cristianos? De Tin Marín. Esa no es oración, hermano. O nos sale lo antiguo testamentario, no, vamos a echar las suertes, águila o sol. No, eso tampoco es, hermano. Jesús los eligió. En su relato del llamado y la elección de los 12 por Jesús, a los que nombró apóstoles, y volverá a usarlo cuando se proponga a 2 hombres para llenar el vacío dejado por Judas. Acuérdate, esto de la elección, hermano, era algo muy equivalente. Mira, aquí dice, Lucas 6, 12 al 16, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tú y yo, hermano, ni 5 minutos. Nos da insomnio en la noche y te levantas a orar. No, voy a ver la tele, a ver qué hay. Y los que son todavía más mundanos, voy a echarme un cigarro. Órale, pues. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Que no es otra cosa, hermano, que enviados. ¿Vale? Ya te lo expliqué. Y uno que, soy apóstol. Sí, eres un gato. Eres un enviado. Eres eso. Decía la hermana Vania, oye, muy feo eso de esclavo, ¿no? Eso es lo que somos, esclavos de Cristo. A Simón, a quien también llamó Pedro, y ahí nombra a todos los demás, ¿sale? Pero él oró toda la noche. ¿Le pido o no le pido a Coppel o a Electra? Ya luego lo pago. Ya luego no sabes cómo sacar los dedos de la puerta. Es interesante, hermano, porque fíjate, dice ahí, los creyentes oran diciendo, Señor, muéstranos a cuál de estos has elegido. Es interesante que el mismo verbo se usa también posteriormente en relación con Pablo. El Señor resucitado se lo describe a Ananías como instrumento escogido para dar a conocer a las naciones. Ve por qué instrumento escogido me es este. Yo, eklegomai. Yo lo seleccioné. De entre todos los que se pueden escoger, él dice, este. ¿Qué más? Y Ananías le transmite ese mensaje a Pablo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido y tú le serás testigo. Siéntete bien, estás aquí porque Dios te escogió. Entre todos los que pudo haber rescatado de tu familia, de tu casa, de tu vecindario, Él te escogió a ti y a mí y a todos los que estamos aquí. Ahora, de esta manera se recalca que ninguno de los apóstoles se designó a sí mismo, ni fue designado por ningún ser humano, ni comisión, sínodo o iglesia, sino que todos los 12, Matías y Pablo, fueron directa y personalmente escogidos y designados por Jesucristo mismo. Así que eso de que yo soy apóstol, porque mi iglesia, tu iglesia no sirve de nada. Tus contactos no son nada. Si no te llamó Jesús, y Jesús solamente llama pastores, evangelistas y maestros hoy. Profetas, ya te expliqué que no, y apóstoles menos. Número 2, inciso B, segunda etapa. Primero Jesús los elige, después Jesús se presentó ante ellos. Los testigos fundacionales tenían que ser testigos oculares. El sucesor de Judas, dijo Pedro, tenía que ser alguien que hubiera estado con los 12 todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Requisito indispensable, hermano, para ser apóstol.
¿Quién de nosotros estuvo con el Señor Jesús y ha visto al Señor Jesús resucitar? Nadie. Por lo tanto, en particular debía ser testigo de la resurrección. Así que después de padecer la muerte, el Señor resucitado se presentó vivo ante estos hombres. Lucas destaca este hecho. Jesús les dio muchas pruebas convincentes. La palabra griega usada es tegmerión, que significa una señal segura, una prueba positiva, una marca, un signo o una señal de que Él estaba vivo. Se les apareció haciéndose visible, y Saulo de Tarso, camino a Damasco, una luz resplandeciente. Imagínate la majestad y la gloria de Cristo, hermano, que todo lo que Pablo vio fue una luz resplandeciente. Dice la palabra de Dios que a Dios nunca ha visto, nadie lo ha visto, ¿qué? Cara a cara. Tan gloriosa era esa luz, hermano, que lo cegó. Así. Dios me habló, pastor, ¿y por qué no estás ciego? Tuve un encuentro con Cristo, pero no se nos nota. Y a Pablo luego se le vio. Ese Pablo, hermano, ¿qué habrá pasado en su ser? Que cuando él veía a un cristiano, o por lo menos lo escuchaba, se llenaba de ira. Y Ananías viene y hasta ora por él, y Pablo así bien mansito. Ananías tenía mello, ¿sí se acuerda que le dijo al Señor? Señor, mataba a tu ve. Mira, este ya no es el mismo. ¿Escuchó lo que dije, hermano? Este ya no es el mismo. Bueno, esta ya no es la misma. Hermanas, ¿sigue usted siendo la misma berrinchuda de siempre? ¿La misma tóxica de siempre, hermano? Dicen por ahí, hermano, que las mujeres las tóxicas deberían ir a la guerra, porque cómo les gusta pelear, en serio. Es que en serio, hermano, de verdad, o sea, hermanos, ya no somos los mismos de siempre. Ya no somos esos malcriados, berrinchudos, infantiles, ¿no? Irresponsables. Ya no importa cómo ella se comporte. Yo te creo a ti, porque tú fuiste el que me diste vida, tú fuiste el que me rescataste. Señor, trata con ella. Yo no. Porque Pablo, hermano, se le notó enseguida. Ahora, por otra parte, hermano, comía con ellos por lo menos una vez, lo cual indica que no se trataba de un fantasma, sino que se lo podía tocar. De modo que se presentó ante sus sentidos, sus ojos, oídos y manos. Semejante experiencia objetiva del Señor resucitado era una condición indispensable para un apóstol. ¿Quién de nosotros ha tocado al Señor? ¿Quién lo ha visto o lo ha escuchado audiblemente? Yo, hermano, hace muchos años, tenía yo pocos meses en la iglesia, y ese día no había nadie en casa de mamá, su departamento, estaba yo ahí, y ya escuchaba yo alabanzas, hermano, de inspiración, me gustaba mucho, y Marcos Witt, que era lo que en ese momento yo conocía, y estaba escuchando esa de mi socorro has sido tú. Y de repente tuve unas ganas locas de orar, hermano, y me arrodillé ahí al pie de la cama, donde ahora duerme mi hermano, y estaba yo así, y yo quiero pensar que fue una visión, hermano, pero yo tenía los ojos cerrados, estaba orando, y vi unas piernas así como con una túnica, hermano, solamente se veía esta parte de aquí, mire, esto, llegaba la túnica y solamente estaba esto. Y yo estaba ahí arrodillado a esos pies, hermanos, y solamente quería estar ahí.
No le puedo decir, fue algo real, no, yo estaba con mis ojos cerrados. Porque cuando tú empiezas en los caminos del Señor, el Señor usará cualquier cosa para capturar tu corazón. ¿Sale? Te vas a sorprender que cuando estás recién convertido pasan cosas que tú no las entiendes. Y no tienes tanta experiencia en esto de orar, ni mucho menos, ¿sale? Pero dices, fue Dios, fue Dios. Qué feo es cuando vas avanzando y conoces más, ya crees menos. Parece que el intelecto, hermano, te echa a perder la imaginación o la fe. Entre más sé, menos creo. Ahora ya no soy como niño, ahora ya todo lo tengo que pasar por el tamiz de la ciencia. Y ahí es donde se arruina el asunto, hermano. Ahora mira, lo cual explica por qué Pablo podía ser uno de ellos, además de Jacobo, y por qué no ha habido ningún apóstol comparable a ellos desde entonces, y por qué no puede haberlos hoy. Tercera etapa, inciso C. Jesús les ordenó o los comisionó. Primero dijimos que Jesús, ¿qué? Los eligió. Luego Jesús se presentó ante ellos. Ahora Jesús fue el que los ordenó, los comisionó. Además de hablarles sobre el reino de Dios y del Espíritu Santo, aspectos que volveremos a considerar en el próximo capítulo, les dio ciertas instrucciones por medio del Espíritu Santo, quien inspiraba toda su enseñanza. Fundamental, hermano, es que el Espíritu Santo sea el que nos instruya. Sí, usted sabe, hermano, que recurrimos a los libros, a las versiones de la Biblia, a comentarios. Pero es el Espíritu Santo el que debe conviccionarme de que lo que estoy leyendo no es una fantasía. Mire, los que conocen la casa, hermano, los que han ido al departamento y han visto la biblioteca que tenemos en casa, hermano, usted nunca ha visto los libros que tenemos para el kilo o para la fogata. Libros, hermano, que en su momento nos los recomendaron para leerlos, pero que así, hermano, nos dimos cuenta que ¿qué? Que son pura basura, pura paja. Imagínense, un libro de Cash Luna. Y así. Libros que en su momento, hermano, al leerlos, cuando el Espíritu Santo te da entendimiento, tú dices, esto no puede ser porque son permisivos, muy permisivos. Y eso no puede venir de Dios. Así que tienes que saber descartar lo que no es de Dios. Hay un autor, hermano, que algún día te encuentras con él, se llama John Bevere, así, John Bevere, la primera con B y la segunda con V. John Bevere, un americano él. Sus libros, hermano, ¿cómo explicarte? Son muy light y sirven para motivarte a lo mejor en un inicio. Yo debo tener como 10 o 12 de él. Yo lo leía mucho. Y yo decía, no, sí, de verdad, porque él cuenta muchas experiencias personales. ¿Sabes cuál es lo malo de las experiencias personales? Que tú crees que se van a repetir en ti y no. Entonces te quedas esperando, sí, porque a este cuate le pasó, me tiene que pasar a mí. No, porque acuérdate que el trato de Dios es personal. La forma en que Dios te llamó a ti y me llamó a mí no es igual, nunca será igual y no será igual para con los tuyos. Es única y es personal. Ahora, ¿cuáles fueron estos mandamientos que Él les instruyó? Es interesante descubrir que el texto occidental o de Besa contesta esta pregunta cuando agrega los apóstoles que había escogido y a los que había mandado a predicar el evangelio. ¿Qué es el texto occidental o de Besa? Acuérdate que hay muchos códices, códice bizantino, códice vaticano, códice alejandrino. Son manuscritos muy antiguos, por ahí de los siglos 2, 3, 4, 5, y uno de ellos es el Código Occidental o de Besa. Y en ese código, hermano, dice que
está el libro de los Hechos, que no está completo, faltan algunas partes, pero en una de esas transcripciones dice los apóstoles que había escogido y a los que había mandado a predicar el evangelio. Por eso, dice John Stott, se entiende, o sea, lo que dijimos anteriormente, que es todo lo que relatamos en el camino de Emaús, o sea, las instrucciones para poder evangelizar, pero fueron ese tipo de instrucciones las que dio el Señor Jesús, no dio otra situación. Ahora, si esto es correcto, luego las instrucciones del Señor resucitado no eran otra cosa que su gran comisión, que Lucas ya había registrado al final de su evangelio en cuanto a la predicación del arrepentimiento y el perdón en su nombre a todas las naciones, y que Jesús habrá de repetir pronto en lo concerniente a ser testigos hasta lo último de la tierra. Por consiguiente, esto agrega un rasgo adicional al retrato de un apóstol. Apóstolos designaba un enviado, delegado o embajador, mandado con un mensaje y con la autoridad de quien lo enviaba. Así Jesús eligió a sus apóstoles y se les apareció después de la resurrección como actos preliminares relacionados con su envío a predicar y enseñar en su nombre. No fue otra cosa, hermano. ¿Para qué entonces tú y yo estamos estudiando que el Espíritu Santo es Dios? Para entender, hermano, que ese mensaje que salga de nuestra boca debe estar enseñado y arraigado en nuestro ser por la acción del Espíritu Santo. Para que cuando yo le hable a alguien de Cristo, le pueda hablar con autoridad, porque no es mi palabra, y le puede hablar de manera convincente, sabiendo que Dios es el que respaldará su palabra. Que no importa, hermano, si yo soy muy letrado o no lo soy. Que no importa si soy pastor o soy el nuevo creyente de la iglesia. Si es Dios el que está hablando a través de mí, su palabra no vuelve vacía. Su palabra hace para lo que fue enviada. Y entonces, hermano, tú y yo descansamos en que si esta iglesia se llena o permanece así, no es asunto de nosotros, mientras nosotros hablemos, ¿qué? La verdad. ¿Vale? Hasta ahí. Porque si tú y yo, hermano, somos los que pensamos, es que lo tengo que convencer, entonces ya no fue obra de Dios, fue obra humana. Ahora, cuarta etapa, y con eso terminamos por el día de hoy. Jesús prometió el Espíritu Santo. Número 1, Jesús los eligió. Número 2, Jesús se presentó ante ellos. Jesús los ordenó, los comisionó. En el inciso C, inciso D, Jesús prometió el Espíritu Santo. En el aposento alto, según Juan, Jesús ya había prometido a los apóstoles que el Espíritu de la verdad les recordaría lo que él les había enseñado y que lo complementaría con lo que no había llegado a enseñarles. Ahora, Jesús les manda esperar en Jerusalén hasta que hubieran recibido el don prometido. Era la promesa de su Padre, presumiblemente mediante profecías tales como Joel 2:28. Vamos a poner tres textos. Joel 2:28 es un profeta de los menores. Oseas, Joel es el segundo de los menores. ¿Qué dice ahí? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Después, Isaías 32:15. Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y por último, Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? Desde el Antiguo Testamento el Señor dijo, lo que ustedes necesitan es que mi Espíritu Santo esté en ustedes. ¿Para qué? Para que puedan obedecerme. Y entonces por eso es que le dice, no se vayan, porque sin el poder del Espíritu Santo ustedes no van a poder hacer esta obra. Ahora Jesús les dice que la promesa se ha de cumplir dentro de pocos días, de manera que tienen que esperar. ¿A cuántos de nosotros nos gusta esperar? Yo quiero que Dios ya.
O sea, si vas a hacer algo, hazlo ya. Qué humildad, hermano, ¿verdad? No se vayan, quédense. ¿Sí te acuerdas lo que leemos al final del capítulo 24 de Lucas? Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Dios me dijo que me espere. Y estamos confiados, alegres y contentos porque Dios dijo que lo va a hacer. ¿Y cuándo, Señor? Y mira, y angustiados, hermano. Pero dice algo más, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Pasaban todo su tiempo en Netflix, viendo las novelas coreanas. CSI, maratón. Mentes criminales. Por lo menos estás orando, hermano, y estás leyendo tu palabra para esperar en el Señor. En las redes sociales estoy esperando. En el TikTok. ¿Qué más? De manera que tienen que esperar, mientras Dios no hubiera cumplido su promesa y ellos no hubieran sido revestidos del poder de lo alto, no podían cumplir su comisión. Aquí tenemos entonces la cuádruple preparación de los apóstoles de Cristo. Desde luego que en un sentido secundario, todos los discípulos de Jesús podemos afirmar que Él nos ha elegido, que se nos ha revelado y que nos ha comisionado como testigos y que no podemos afirmar que solo nos ha prometido, sino que nos ha dado su espíritu. Y que no solo nos ha prometido, sino que nos ha dado su espíritu. Pero no lo comprendas mal, hermano. La forma en que Cristo preparó y eligió y levantó a sus apóstoles, no lo va a hacer con nosotros. ¿Sale? Olvídalo. Eso no es lo que dice la Escritura. Porque yo conozco, hermano, predicadores, pastores, y esto que dicen, y esta promesa es para ti, para mí. Arráncala, tómala para ti. No arranques nada. Esto era algo específico para los apóstoles de ese momento. Para ti, para mí es otro boleto, hermano. Sí, todos de forma genérica tenemos esto, hermano. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos podemos ser testigos del Señor. ¿Me explico? Pero el poder que tenían ellos, hermano, tú y yo no lo tenemos. No te equivoques. ¿Vale? Y no es que Dios no lo pueda dar, pero sí depende de lo que dijo la hermana Vani al principio. ¿Qué tan entregado, no comprometido, qué tan entregado estás a Cristo? Porque compromiso tenemos muchos, ¿no? Yo no falto cada domingo. Yo aquí estoy todos los domingos 9:30, yo estoy aquí. No, pues, felicidades. Pero ¿y su vida está rendida al Señor, pastor? ¿Su vida le pertenece en todos los aspectos al Señor? Entonces, así no funciona. Ahora, mire. No obstante, no es estos principios generales a los que se refiere Lucas aquí, sino a la dotación especial de un apóstol, a una designación personal como apóstol de Jesús, a una experiencia como testigo ocular de Jesús histórico y a una autorización y encargo por parte de Jesús para hablar en su nombre y al habilitador Espíritu de Jesús para inspirar su enseñanza. Por último, hermano, en esto es lo que quería que usted y yo reflexionáramos. Y vuelvo al texto de Lucas, versículo 53 del capítulo 24, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Bien, ¿por qué necesitamos el estudio del libro de los Hechos para nuestra vida, hermano? Necesitamos el libro de los Hechos para ver de una manera clara cómo luce una iglesia en la que Cristo está obrando por medio del poder de su Espíritu.
Eso lo vamos a ver en las próximas semanas, pero te doy un adelanto. Dice, hermano, que estaban unánimes todos y eran de un solo sentir y compartían los alimentos en las casas y escuchaban la enseñanza de los apóstoles, y nadie decía que tener por suyo nada propio, sino que todo lo repartían entre todos para que nadie tuviera necesidad, hermano. Y así es como luce una iglesia en donde Jesús y el Espíritu Santo de Dios está obrando. No hay egoísmo. ¿Por qué crees, hermano? Estamos tratando de establecer esta comunión que vamos a tener en un momento. Vamos a terminar el culto, hermano. Vamos a orar por los alimentos. Yo espero que no te vayas. Si tú, porque estás a dieta, hermano, no puedes comer ciertos alimentos, no te preocupes. Te traemos agua si quieres. Respetamos, hermano. Si tú estás enfermo y hay alimentos que no puedes comer, respetamos todo eso, hermano. No pasa nada. Pero eso no es lo coyuntural de esto, hermano. No es comer. Es que podamos estar conviviendo y animarnos en la fe. ¿Estoy claro? De eso es lo que se trata, de estas convivencias, hermano. Para eso convivimos con los muchachos cada mes. Para eso ahorita, hermano, vamos a tratar de pasar un tiempo solamente para convivir como hijos de Dios, punto. ¿Vale? Ya, es todo. No hay nada raro en esto. No hay nada mágico, no hay nada de esto. Pero esto, hermano, necesitamos el libro de los Hechos para ver de una manera clara cómo luce una iglesia en la que Cristo está obrando por medio del poder de su Espíritu. Podemos estar confundidos esperando que pasen cosas que Cristo no prometió. ¿Cómo luce una iglesia en la que Cristo está obrando? En las próximas semanas vamos a ir viendo qué decía el libro de los Hechos acerca de la primera iglesia. ¿Y qué fue lo que el Señor no prometió, hermano? Porque lo primero que va a pasar en esta iglesia, hermano, es persecución. Y tú y yo no queremos problemas. Y eso no prometió Cristo. En el mundo no tendréis problemas. No dijo eso. Tendréis aflicción. ¿Vale? Y los perseguirán y los arrestarán y los llevarán delante de las autoridades y hasta de los reyes. Esa parte no la queremos, ¿verdad? Queremos el poder para hacer milagros, para levantar muertos, pero no queremos las cadenas de Pablo, no queremos las vicisitudes de los apóstoles. Pero eso lo veremos la próxima semana, ¿le parece? Vamos, chicos de la alabanza, pásenle.